bueno, hermanos, ya la espera terminó y ya tenemos nuevo presidente. Y muchos de nosotros no tenemos gozo en aceptar su gobierno porque, bueno, cada uno de nosotros tiene una postura diferente o una manera de pensar muy distinta. Y nosotros, hermanos, muchos de nosotros no estamos de acuerdo con la manera de pensar que tiene. Porque a veces nosotros pensamos que su manera de pensar puede tomar una mala decisión y puede terminar perjudicándonos como sociedad o puede terminar perjudicándonos como ciudadanos que anhelamos prosperar o anhelamos avanzar en esta vida. Todos nosotros estamos preocupados porque no sabemos cómo va a proceder, porque ya sabemos cómo se está moviendo su partido y muchos de nosotros diferimos con él. Tal vez no diferimos con su persona, pero sí diferimos con su manera de pensar o con su manera de actuar. Y todos nosotros, hermanos, nos desesperamos. Por ahí ya se está notando la alza de los precios y por ahí estamos preocupados, afanados, o estamos pensando que las cosas nos pueden ir muy mal. Muchos de nosotros no sabemos qué cosa es lo que va a pasar y muchas veces vivimos en incertidumbre. Y muchas de esas incertidumbres nos hacen vivir, como dice Mateo capítulo 6, verso 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra aquí directamente? No afanéis por el día de mañana. El ser humano siempre suele afanarse y desesperarse por lo que va a ocurrir mañana. Existen un montón de motivos y de razones por las cuales nosotros nos podemos afanar o nos podemos desesperar. A veces nos solemos desesperar porque nosotros no sabemos qué cosa le vamos a llevar a la casa. O por ahí seguimos temiendo, ¿no? Lo que suele pasar en nuestro país por causa de la pandemia. Tenemos el temor de contagiarnos. El ser humano piensa e imagina y se desespera por todo lo que suele pensar e imaginar o lo que suele acontecer. Ahora, nosotros como hijos de Dios, nosotros atraemos nuestros propios temores a nuestras vidas. Lo atraemos al campo real. Y muchas veces eso en el campo real, por causa de nuestra mente, por causa de una fe carnal, eso se suele cumplir. Porque nuestros temores suelen poner lazo a nuestras vidas. Y prácticamente, como un imán, atraemos nuestro propio mal. Simplemente por temer lo que uno imagina o lo que uno piensa. A veces nos ponemos en el peor de los casos, ¿no? Solemos imaginar la muerte. O solemos pensar, no, ¿qué voy a tener? Que no tengo nada. Y nos solemos desesperar y afanar. Y a veces no sucede. Pero a veces lo estamos pensando y lo estamos imaginando. A veces no vivimos el hoy, sino a veces estamos pensando en el mañana de una manera muy, muy afanosa. Y cuando estamos pensando de esta forma, no tenemos paz. Estamos desestabilizados. No pensamos de manera pacífica, o dejamos de pensar o creer en las promesas de Dios, porque a veces nosotros mismos seguimos pensando en el día de mañana. ¿Qué va a pasar? Vamos a Juan capítulo 16, verso 33. Y la palabra de Dios dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, vamos a pasar por circunstancias complicadas.
Vamos a pasar por momentos de pruebas. El Señor prácticamente en este versículo ya nos estaba advirtiendo lo que iba a pasar en la vida o en nuestra vida. Las aflicciones es algo que aparece en la vida del ser humano. Porque a veces no solo es cuestión de escuchar solo malas noticias. A veces nos solemos afligir por algo que nos pasó en el pasado. A veces nos solemos afligir por preocupaciones personales. Nos solemos afligir por la política. Nos solemos afligir por lo que nos transmiten los medios de comunicación. El ser humano se aflige por todo. El Señor prácticamente en este versículo nos estaba advirtiendo lo que iba a pasar en la vida. Que no íbamos a ser libres de aflicciones. Ahora, uno decide si las aflicciones a uno lo afectan o uno decide que no lo afecten. Cuando uno tiene una fe sólida, uno no se deja perturbar por lo que suele pasar a nuestro alrededor, por lo que suele pasar en nuestra sociedad. A veces nosotros le tomamos mucha importancia a lo que suelen decirnos los medios. Y cuando le tomamos la suficiente importancia, perdemos la paz y nos afligimos. El ser humano, por cualquier causa, motivo, razón o circunstancia, se suele afligir. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso es algo que va a pasar en nuestra vida. Eso es algo cotidiano del ser humano. Porque así como el Señor nos dio parte de su gozo, también tenemos la tristeza. Y muchas veces esa tristeza suele aparecer por causa de nuestras preocupaciones, por causa de nuestros temores, por causa de todo lo que nosotros solemos pensar e imaginar. Pero acá el Señor nos da una salida y dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor, cuando vino a esta tierra, aprendió a practicar la paz, aprendió a practicar la paciencia, la fe. Y Él, al aprender esto lo practicó como un estilo de vida. Y Él, al practicar esto como estilo de vida, supo cómo enfrentarse a las aflicciones del mundo. Obviamente el Señor no pudo evitar ponerse triste, pero no permitió que la tristeza y la aflicción le arruine el gozo, la misma paz. Nosotros mismos como personas solemos afectar nuestro gozo, nuestra paz. Solemos afectar nuestra propia estabilidad emocional, porque muchas veces le damos importancia a lo que nos aflige o a lo que nos desespera, o solemos darle mucha importancia a nuestro afán. Solemos darle mucha importancia a nuestra preocupación y al darle fuerza a ello, dejamos de tener paz, pensamos mucho en lo que va a pasar mañana y solemos pensar que no va a haber solución. Tenemos una actitud muy pesimista. Pero acá el Señor busca confrontar esa actitud nuestra. Y el Señor nos dice, tranquilo, yo he vencido al mundo. Y eso es lo que el Señor nos busca transmitir a cada uno de nosotros. Ahora, vamos de nuevo a Mateo 6:33. Y la palabra de Dios dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, todos tenemos necesidades. Nuestros afanes producen necesidades. Y muchas veces nosotros, las necesidades que nosotros solemos tener o solemos pensar e imaginar están vinculadas a aquello que nos hace falta. ¿Qué nos puede hacer falta? El dinero para traer al hogar. ¿Qué más nos puede hacer falta? La salud. A veces pensamos que nuestra salud está pendiendo de un hilo, porque a veces solemos pensar e imaginar, si nos contagiamos, ¿qué puede pasar? Solemos imaginar lo peor. ¿Qué más? Que nuestro presidente gobierne de manera correcta.
eso nos asusta, nos desespera. Y todo eso nos quita la paz, la tranquilidad. Y a veces estamos afanosos por eso. Pero como dice la palabra de Dios, dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es importante que el ser humano aprenda a buscar a Dios. Porque si uno no aprende a buscar a Dios, va a ser imposible que pueda vivir tranquilo en la sociedad. Y si uno no aprende a vivir tranquilo, no va a aprender a tener paz. Y esa paz no se va a poder proyectar a nuestra vida y no se va a poder proyectar a nuestros seres queridos. Y es muy importante que nosotros como cristianos y como hijos de Dios aprendamos a tener paz, aprendamos a tener fe, aprendamos a tener dominio. Y creer que Dios todo tiene bajo control. Ahora, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es la obra de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Dice. Es la tranquilidad y sosiego celestial, el esperar algo incluso en los momentos difíciles. Vamos a Romanos capítulo 8, 25. Dice la palabra de Dios: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Ahora, todos nosotros tenemos necesidades y todos nosotros tenemos algo que satisfacer. Nuestras necesidades muchas veces están vinculadas a nuestra familia, está vinculada a nuestra persona, está vinculada a lo que nos hace falta. A todos nos hace falta algo. Nos hace falta el dinero para poder conseguir el alimento. Nos hace falta el dinero para poder vestirnos. Nos hace falta el dinero para poder, poder venir a la iglesia. Ahora, todos nosotros esperamos algo. Y esa espera está vinculada si nosotros estamos dispuestos a ser tolerantes, a esperar lo que nosotros necesitamos. Como decía Mateo capítulo 6, 33, dice: buscad primeramente el reino de los cielos. ¿Sabes que es muy importante que nosotros como hijos de Dios sepamos poner a Dios primero? Y que sepamos buscarle. Dice: buscad el reino de los cielos y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A veces nosotros como seres humanos tenemos necesidades, pero a veces no queremos buscar a Dios. Y el no querer buscar a Dios sí nos trae un problema muy serio. Es como que perdemos la llave para acercarnos a lo que nosotros queremos tener. Y nosotros mismos jugamos en contra nuestra. Y acá se suma el primer problema. Dice, el primer problema es que nosotros no tenemos la suficiente decisión de buscar a Dios. Y a veces no podemos vivir en añadidura. Porque a veces no queremos buscar a Dios. Y no le queremos hacer a Dios partícipes de nuestras necesidades. Pero como decía Romanos capítulo 8, verso 25, dice: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Qué vendría a ser la paciencia? Vendría a ser la capacidad para esperar. Y la pregunta que todos nosotros nos debemos hacer como cristianos: si estamos en la capacidad para esperar. Y la verdad, muchos de nosotros podemos tener paciencia en ciertas áreas, pero en ciertas áreas no. Y esto es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque la vida no se rige bajo las decisiones del hombre.
la vida se rige bajo el control y la soberanía de Dios. Y si Dios determina que exista un mal tiempo, el mal tiempo va a existir. Si Dios determina que va a existir un tiempo bueno, es que Dios lo ha decidido. Y de nosotros depende saber vivir adecuadamente para poder sacar lo bueno de cada uno de estos tiempos, el tiempo malo y el tiempo bueno. A veces nosotros, en vez de tomar una decisión de agarrarse de Dios, pues uno decide ir al pecado. O decide tomar una decisión contraria a lo que es la fe. Y acá es un problema serio porque a veces el enemigo nos busca llevar al pecado. Nos busca sacar de la cobertura de Dios. Vamos a Mateo capítulo 13, verso 22. Aquí vamos a ver por qué la realidad de la impaciencia. Y dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Cuál es el problema? El primer problema es que muchas veces se transmite la palabra, pero la gente no cree en lo que se le está transmitiendo. Nosotros como pastores muchas veces hablamos de fe, hablamos de creerle a Dios, pero las personas muchas veces toman una decisión contraria, de no creerle a Dios. Y cuando no le creen a Dios, lo primero que suele pasar es que el enemigo comienza a ahogar la palabra. Porque la fe viene por el oír y escuchar la palabra de Dios. Pero a veces nosotros como personas no queremos creer en lo que la palabra nos está redarguyendo. La palabra te dice perdona y uno dice no creo. La palabra de Dios nos dice cumple con tus diezmos y uno se pone a pensar me voy a quedar sin plata. ¿Por qué tengo que dar? Solemos refutar. La actitud de muchas personas en la iglesia siempre es similar a la de los espinos, que solemos cuestionar la palabra o ponemos en duda si realmente es eficaz o no. Y cuando uno pone en duda la palabra de Dios, Dios no puede obrar. El enemigo roba la palabra y usa los afanes para que uno deje de mirar a Jesús y que uno deje de creer en la eficacia de la palabra. Vamos a otro problema. Y vamos a Proverbios 28-26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. ¿Qué suele pasar? Que nosotros como personas solemos confiar más en nuestra capacidad que en la eficacia de la palabra. Nosotros solemos pensar que nosotros tenemos el control de la situación. Aplicamos nuestra paciencia humana. Esto va a pasar, sí, yo creo que sí, lo puedo sobrellevar. Y a veces cuando uno practica la paciencia humana, uno suele pensar en soluciones que están fuera de la palabra. Y cuando solemos pensar en las soluciones que están fuera de la palabra, ¿ya? Estamos confiando en nuestro propio corazón. Pero la palabra de Dios también dice que engañoso es el corazón y maligno, ¿quién lo conocerá? Y a veces nuestro propio corazón nos lleva a decidir cosas que están fuera de la palabra. Y a veces tomamos decisiones en base a nuestras emociones. Tomamos decisiones en base a la tristeza, en base al enojo, en base a la desesperación, en base a todo tipo de emociones por la cual nosotros estamos atravesando. Y dejamos de lado a la palabra de Dios.
Porque a veces nosotros pensamos que nuestra manera incrédula de pensar es la solución ante la situación mala por la cual nosotros estamos pasando o atravesando. Pero acá hay otro detalle más. Como dice el 26, dice, mas el que camina en sabiduría será librado. Ahora, es importante que nosotros como hijos de Dios sepamos caminar conforme a la palabra de Dios y la sepamos poner por obra. Porque si nosotros no sabemos poner por obra la palabra de Dios en el tiempo malo, vamos a tomar malas decisiones. Y nosotros estamos acostumbrados a tomar malas decisiones porque en vez de dejarnos guiar por la palabra de Dios, tomamos las decisiones en base a nuestras emociones, en base a nuestros criterios, que muchas veces están distantes de la palabra de Dios. Vamos a otro problema más. Bien, vamos a Proverbios 13, verso 12. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. ¿Cuál es el problema? El problema es que nuestra paciencia es limitada. A veces nosotros queremos que todo se solucione en un 2x3. Y muchas veces no pasa eso. Queremos que las soluciones aparezcan en el momento que nosotros lo necesitamos. Y muchas veces Dios no obra así. Pero ¿qué suele pasar? Pasamos por un tiempo malo y solemos dejarnos guiar por nuestros criterios, nos solemos dejar guiar por nuestro propio razonamiento y nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y en base a eso tomamos nuestras decisiones. Y así es como decidimos. Y muchas veces nuestras decisiones no terminan dándonos el resultado que nosotros esperamos. Muchas veces en vez de que las soluciones, en vez de que aparezcan las soluciones, como dicen, ¿no?, las terminamos embarrando. O se complican peor las cosas. Si estamos afanados en un nivel 1, nos terminamos de afanar en un nivel 5. Porque a veces las decisiones las tomamos de manera emocional. Y como dice el mismo Proverbios 13:12, dice, esperanza que demora es tormento del corazón. ¿Qué suele pasar? Que nosotros nos desesperamos porque no hay soluciones, porque no aparece, ¿cómo se dice, no?, nuestro auxilio. A veces cuando uno hace las cosas con la paciencia humana, uno termina impacientándose. A veces uno pierde la fe. A veces uno deja de creerle a Dios. Y a veces muchos de nosotros solemos pensar e imaginar que la palabra de Dios no tiene la eficacia que se nos enseña. Porque a veces nosotros mismos decidimos en base a nuestras emociones. Y no es la palabra de Dios, y no es el designio de Dios, sino a veces nosotros mismos nos sumergimos en los problemas por causa de nuestras emociones. Y muchas veces eso es producto de nuestra impaciencia. Y en vez de que las cosas se solucionen, se terminan empeorando. En otras palabras, se termina alargando nuestro suplicio. Y llegamos a tal punto que esto se vuelve intolerante. A veces uno reniega, pierde la paz. Porque nosotros estamos pasando por un momento crítico. A veces nosotros pensamos que queremos que Dios nos dé lo que nosotros le pedimos, pero a veces Dios no nos lo da. Y a veces Dios no nos lo da no porque Dios no nos quiere escuchar, sino a veces Dios en el fondo tendrá un propósito y un plan, por lo cual Él busca hacernos esperar. Y eso es algo que nosotros como seres humanos no estamos dispuestos a pasar y atravesar. Y eso nos desespera, nos exaspera. Y a veces
Solemos pensar y ahí suele manifestarse nuestra actitud incrédula. Dios no escucha mis oraciones. Dios no atiende a mis necesidades. Dios no se acuerda de mí. Y a veces, hermanos, nosotros mismos no decidimos a favor de la palabra. Aunque ustedes no lo crean, esperar también es parte de la decisión que Dios nos busca redarguir cada día. Porque a veces nosotros pensamos que la quietud no tiene nada que ver. Sí tiene que ver, porque eso es parte también de la obra de Dios. Pero pastor, yo estoy acostumbrado a tomar decisiones rápido. Eso es lo que el mundo transmite. Pero lo que Dios busca es enfrentar esa mala actitud que el mundo nos somete, esa mala actitud que el mundo nos transmite, es con el saber esperar. A todos no nos es fácil, nos es difícil ser pacientes y tener esa capacidad para esperar. Vamos al otro problema más. Vamos a Eclesiastés 7:9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Ahora, a veces uno se desespera, se exaspera, y a veces uno no ve una solución en medio de la crisis o en medio de los problemas. A veces la impaciencia nos lleva a enojarnos y a veces nos lleva a tomar decisiones en base al enojo. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. Todos nos enojamos y hay un montón de motivos para enojarse. Nos enojamos por el presidente, nos enojamos por el jefe, nos enojamos, no sé, por una circunstancia mala por la cual hemos vivido y hemos atravesado. Nos enojamos por todo. Nos enojamos por nuestras autoridades. Nos enojamos por la situación crítica por la cual nosotros estamos viviendo. Pero ¿qué dice la palabra? Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. ¿Saben qué? A veces nosotros de manera necia tomamos decisiones en base al enojo. Y eso es producto de nuestra impaciencia. Porque a veces queremos que todo sea rápido y todo se solucione en un haz de luz. Y muchas veces Dios no va a obrar así. Tenemos necesidades y queremos que nuestras necesidades sean suplidas en un 2x3, y a veces Dios no va a obrar de esa forma. Porque Dios tiene un montón de formas para saber bendecir a sus hijos. Pero a veces nosotros pensamos que solo existe una, que es con la providencia del que nos trae el dinero. Y muchas veces, hermanos, Dios sabe cómo tratar con nuestra impaciencia, sabe tratar con nuestra impaciencia, con nuestra falta de paciencia para enojarnos. Porque Dios busca sacarnos de esa atmósfera en la cual nos sumerge el mundo, donde todo tiene que ser rápido. El mundo vive en afán. Y ese es el estilo de vida que el mundo y Satanás siempre practiquemos. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Acá hay otro detalle que el Señor resalta. Dice, por nada estéis afanosos. No te desesperes por lo que el mundo transmite o por el estilo de vida que el mundo practica, porque el mundo practica el afán como estilo de vida, donde todo tiene que ser rápido, donde todo tiene que ser en un segundo. Dice, por nada estéis afanosos. Eso lo adquirimos en el mundo. Y adquirir esto en el mundo, el Señor busca
que eso se desprenda de nosotros. Porque cuando el Señor busca cambiar nuestra vida, no busca que solo el pecado sea erradicado, sino que también sea erradicado nuestro estilo de vida afanoso. Y lo que el Señor nos está diciendo prácticamente es: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Es importante que nosotros, como hijos de Dios, le sepamos transmitir a Dios en oración nuestras necesidades, las cosas que nos hacen falta. Es importante, hermanos, que nosotros lo sepamos comunicar a Dios en plena oración. Porque si nosotros no aprendemos a hacer esto, Dios no va a saber cómo suplirlo. Y es importante que nosotros, como hijos de Dios, tengamos como estilo de vida también la oración. Vamos a Lucas capítulo 21, verso 19. Y la palabra de Dios dice: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ese es uno de los objetivos que tiene la paciencia. Que en su plan Dios desea que nosotros aprendamos a tener paciencia, que aprendamos a tener capacidad para esperar. Porque a veces, hermanos, cuando nosotros no aprendemos a tener paciencia y capacidad para esperar, tomamos una actitud contraria a la paciencia. Somos muy impacientes. Y la impaciencia nos lleva a tomar malas decisiones. Y a veces la impaciencia también nos lleva al pecado. Porque a veces nosotros solemos pensar que no existen soluciones. Y a veces, hermanos, Dios nos dice a todos nosotros que aprendamos a esperar. Porque la vida no se rige bajo nuestros criterios, sino Dios en su soberanía es el que toma el control de cómo se mueve este mundo. Y lo único que nosotros podemos hacer es adaptarnos a lo que Dios planea hacer. Y es importante, hermanos, que nosotros aprendamos a ser pacientes. Porque de esa forma nosotros aprendemos a cuidar nuestra alma. A veces nosotros tomamos malas decisiones, como dije anteriormente, por causa de nuestras emociones. Tomamos decisiones enojados, tomamos decisiones con tristeza, tomamos decisiones producto de nuestros afanes. Y a veces olvidamos la palabra. O a veces, hermanos, la decisión no está programada para el día que nosotros queremos que las cosas se ejecuten. A veces, hermanos, decidir con paciencia es complicado. Porque a veces no estamos acostumbrados a ello. Pero a veces la paciencia lo que ayuda es salvar nuestra alma, salvar nuestro corazón, salvar nuestro corazón del plan que el enemigo busca que nosotros caigamos. Porque a veces, hermanos, uno tiene que saber aprender a esperar. Y a todos no nos es fácil esto. Y a veces, hermanos, por causa de no saber esperar, se toman malas decisiones. Y a veces, hermanos, en vez de ser paciente, en vez de obtener y conseguir lo que uno anhela, tanto desea, o uno desea alcanzar la bendición de Dios, por causa de la impaciencia no lo podemos lograr. Porque nuestra impaciencia muchas veces suele obrar en nosotros de mala forma. A veces, hermanos, la impaciencia de una u otra forma nos busca sacar de la fe de Jesucristo. Vamos a Hebreos 10:36. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Acá Dios dice que es importante la paciencia para que... Ahora, acá hay dos cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta: la promesa y la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está reflejada en la palabra.
Nosotros, como hijos de Dios, debemos aprender a someternos a la voluntad de Dios. Y que eso sea un estilo de vida en nosotros. A veces, hermanos, muchos no se acostumbran a esto, porque a veces uno se cansa de obedecer la palabra de Dios. No somos pacientes con el cambio. No somos pacientes con la paz. No somos pacientes con la vida de promesas que Dios nos estipula en su palabra. Porque a veces nosotros queremos todo rápido. Y a veces Dios no obra así. Porque en el momento que el Señor nos va sanando, nos va restaurando, nos hace aptos para poder recibir sus promesas. A veces nosotros soñamos vivir en prosperidad, pero nosotros no nos adecuamos a vivir en prosperidad realmente. Porque a veces no queremos prosperar en el alma. Y la gente que no prospera en el alma, va a ser muy difícil que aprenda a prosperar en Cristo Jesús. Y Dios nos quiere sanar y restaurar de todo. Porque Dios no hace una obra pequeña, hace una obra grande. Pero todo depende de nuestra disposición. A veces, como dije anteriormente, la gente toma la decisión, se cansa de la vida cristiana. Y a veces es porque no está dispuesto a esperar. O a veces nosotros mismos no hacemos nada por vivir en bendición, por vivir en paz. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. ¿Qué es lo que nos está enseñando el Señor? ¿Cómo se adquiere la paciencia? A veces la paciencia, para que se pueda aflorar en nosotros, es importante, es producto de pasar por aflicciones. A veces, hermanos, nuestras aflicciones nos ayudan a ser pacientes. Nuestras pruebas, nuestras circunstancias difíciles, las situaciones que nosotros creamos por causa de nuestras malas decisiones, buscan formar en nosotros la paciencia celestial. Todo lo que he mencionado y todo lo que está relacionado con la aflicción busca fomentar paciencia en el cristiano. Y es importante que nosotros pasemos por esto. Pero a veces no es necesariamente que nosotros pasemos por esto, sino que la vida misma nos lleva a eso. Porque nosotros mismos no sabemos en qué momento nos vamos a encontrar con una prueba, con una aflicción. Nosotros mismos no sabemos qué cosa nos va a poner tristes. Y a veces, hermanos, Dios permite que a veces pase esto para que en nosotros se forme la paciencia celestial. Porque Dios no quiere que nosotros vivamos de acuerdo a la paciencia humana, sino de acuerdo a la paciencia divina que viene de su Espíritu. Dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Ahora, cuando uno pasa por pruebas, nuestra fe es nuestra única defensa. Es como tener una visión distinta a lo que la realidad nos plasma. Es ahí donde obra la fe. Pero ¿cómo mantengo esa visión que lo tengo yo, que es producto de mi fe? ¿Cómo lo mantengo? ¿Y cómo dejo que eso se mantenga como mi estilo de vida? Por causa de la paciencia. A veces, hermanos, las grandes empresas y grandes corporaciones no se hicieron de la noche a la mañana. El otro día yo estaba investigando y todos dan con el mismo común denominador, que es paciencia. Paciencia para saber aprovechar los tiempos. Paciencia para saber aprovechar, no sé, el mercado. Y muchas veces, hermanos, lo que el Señor busca es que la paciencia la aprendamos a saber emplear ante las situaciones que la vida nos manda.
Pero acá lo que busca también es fortalecer nuestra esperanza ante el momento crítico. Vamos a Santiago capítulo 1, verso 3. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Somos probados cada día. Tenemos problemas y circunstancias complicadas, difíciles de sobrellevar, difíciles de salir airoso. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? El verso 4 dice: tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando la paciencia se perfecciona en nuestras vidas, nosotros somos aptos para recibir lo que nosotros estamos esperando o lo que nosotros queremos recibir, o que nuestra necesidad sea suplida. A veces la paciencia, Dios busca formarnos en eso. Nos busca formarnos en esa capacidad para esperar, para que nosotros seamos aptos, para que nuestras necesidades sean suplidas cada día. Porque yo creo que Dios obra como Padre. Yo creo que ningún padre en toda su ecuanimidad se atrevería a regalarle a un niño de 1 año, regalarle una camioneta. Porque se da cuenta que ese niño no podría manejar una camioneta. Y lo mismo pasa con Dios. A veces Dios no nos da lo que nosotros le pedimos porque nosotros no somos lo suficientemente aptos para administrar lo que Él nos da, o lo que nosotros le estamos pidiendo. A veces nosotros mismos tenemos que aprender a respetar los procesos. Vamos a Romanos 15:4 y la palabra de Dios dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué debemos tener en cuenta? Que la palabra fortalece nuestra paciencia, fortalece nuestra fe. En ese momento, cuando nosotros estamos pasando por un momento crítico, nosotros meditamos la palabra de Dios, se fortalece nuestra fe y nuestra paciencia también. Porque nuestra capacidad para esperar se explaya, crece. Porque la fe obra en medio del momento crítico. Y esa paciencia, cuando obra en medio del momento crítico, nos hace estar quietos y nos dice a esperar. Eso es algo que Dios hace en nuestra vida. Vamos, Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué nos está diciendo abiertamente el Señor? Que la paciencia sea nuestro estilo de vida. Que aprendamos a saber esperar y que aprendamos a tener una actitud afanosa a la que vive el mundo. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Es importante que Dios conozca nuestras necesidades y que nosotros lo sepamos presentar delante de su presencia. Porque si nosotros no nos acostumbramos a hacer eso, Dios no nos va a poder suplir lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos satisfacer o lo que nosotros queremos adquirir. Es importante que nosotros sepamos pedir al Padre. Dice: en toda oración y ruego con acción de gracias. Las gracias es como una reafirmación de la fe que nosotros hacemos con Dios. Porque así manifestamos y creemos que vamos a recibir lo que nosotros le pedimos.
el verso 7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Acá hay otra bendición más, la obra de la paz. Cuando nosotros aprendemos a presentarle a Dios nuestras necesidades y aprendemos a dejar nuestras cargas, el Señor a cambio de eso nos da su paz. A veces, hermanos, en nuestras necesidades están nuestras aflicciones, que a veces nos afligen, que a veces nos desmoralizan, que a veces nos hacen pasar un mal rato. Es importante que sean entregadas en la presencia de Dios, porque Dios busca darnos su paz a cambio de nuestras cargas. Por eso dice la palabra de Dios: venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Y cuando el Señor nos libera, nuestra paciencia se renueva para seguir afrontando el tiempo malo con una actitud más optimista. Porque a veces, hermanos, el tiempo malo tal vez no se da solo en la oración. A veces Dios tiene un propósito. Pero Dios, en su infinita sabiduría y su misericordia, sabe en qué momento terminará. Y obviamente de nosotros depende salir con la victoria y salir airosos. Y yo voy a leer en Isaías capítulo 40, verso 31, y aquí finalizo. Y dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Debemos entender esto, ¿no? Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, el Señor nos libera. El Señor renueva nuestras fuerzas para saber afrontar el tiempo malo, el tiempo complicado, para saber enfrentar las deudas. Debemos entender, hermanos, que Dios, como nuestro Padre, nos acompaña en todo lugar, pero es importante que nosotros tomamos la decisión de creerle realmente. Amén, hermanos. Que Dios me los bendiga y que este mensaje les haya bendecido a todos ustedes. Bendiciones.